es discipular, es adoración, es comunión, servicio. Este es nuestro trabajo. Entonces, a partir de aquello, muchas veces yo lo veo, digamos, claro, en algún momento nos vamos a, entre comillas, como Tania lo dijo, no lo he seguido, pero en el fondo sigue siendo lo mismo, ¿sí? No lo he seguido, pero en el fondo sigue apuntando allá. Ese es lo más importante. No lo he seguido, digamos, la estructura que está preparada, la adoración en el Antiguo Testamento, la adoración en el Nuevo Testamento. ¿Qué significado? No he seguido esta estructura, pero sí he hablado lo que es discípulo, lo que se puede hacer, aquello, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, que la iglesia, ya cuando estemos, Dios nos ayude muchísimo, queridos hermanos. El desafío es grande. Cuando estemos ya de manera oficial con los mensajes, procuraré siempre, digamos, ustedes enseñan y yo en el mensaje central debo dar con este mismo tema. No lo diré con los mismos versículos, pero así como Tania dijo, de otra forma, pero llegar al mismo objetivo. Ese es el propósito. Quizás como pastor lo estoy viendo en este año, ¿no? Tratar de no dispararnos. Niños aprendiendo de Josué, el otro grupo de la historia de Israel, el otro grupo la vida cristiana, el otro grupo, y al final parece todos. Alguna vez, perdón que les quite un poquito de tiempo, alguna vez en casa nos pasó lo siguiente, cuando papá y mamá vivía todavía, llegamos a la casa y papá pregunta, ¿qué han aprendido ustedes? Yo esto, el texto era aquello, esto hemos aprendido. La mamá dice, yo en la clase de las hermanas, esto creo que ha hablado el pastor. Cada quien nos disparamos por diferentes, digamos, rumbos. Y uno dice, analizamos, qué bien, compartiendo. Justamente este es el objetivo, queridos hermanos, ¿no? Este es el objetivo, que en casa compartamos. Ahora, esta preparación, queridos hermanos, no es para que la transmitamos tal cual está puntualizado aquí, sino al menos esta primera parte que lo ven ustedes como mucha teoría, es para que ustedes lo lean, ¿no? Y de aquí sacan la riqueza en 2, 3 palabras y en la clase lo transmitan ustedes, ya a la manera de ustedes, a su modo. Yo quiero empezar con el texto que está aquí. Adorada para el tema la adoración, ¿no? Estamos con Salmos, más adelante vamos a desarrollar aquello que está en Salmos 96, aquello que está en Números 1, aquello que está en San Juan 4, vamos a desarrollar más adelante. Yo quiero partir en esta ocasión de la siguiente manera, el texto para todos, pero para hermana Vicky y Tania puede ser solamente Tito. Adorad a Jehová, Salmos 96, 9. Suficiente. Porque esas pequeñas vidas no van a poder pues repetir todo esto. ¿Verdad? Ya el grupo de René creo que es posible. Esa es la edad que más puede memorizar, por si acaso, ¿no? Esa es la edad que puede más memorizar. Gana a los jóvenes, gana a los victoriosos. Los victoriosos son distraídos por naturaleza, entonces no siempre es. Bueno, con los mayores ya es diferente, ¿no? Es totalmente diferente. Entonces, sugiero aquello, Tania, hermana Victoria, adorad a Jehová, Salmos 96, 9, porque ya lo va a entender con esto. En esta primera parte, ¿qué es lo que estamos diciendo? Queremos hacer entender qué es la adoración, ¿no? Estamos citando pasajes de la Biblia. El Salmo 96, 9. Adorad, alabar y glorificar a Dios es la función principal de cada discípulo de Cristo y de la iglesia en general. Es lo que vamos a estar haciendo en el cielo, adorándole a nuestro Creador por toda la eternidad. Y el cristiano verdadero debe empezar a hacer aquí en la tierra. ¿Se dan cuenta? Ese es el objetivo, que el cristiano tiene que entender que allá en los cielos, cuando nos toque estar, el objeto será la adoración, la alabanza y glorificar. Pues desde aquí en la tierra tengo que ir aprendiendo aquello, es decir, entender qué es la adoración. Siguiendo este ejemplo, la iglesia primitiva tributaba.
en la adoración frecuente, sistemáticamente. Eso nos dice en Hechos 2:42. La adoración de los cristianos ha de concentrarse en Dios, siendo el propósito primordial exaltarle y agradarle. A medida de que se haga esto, la iglesia recibe beneficios. Mira que el adorarle tiene un beneficio espiritual y se hace un impacto positivo en los descreídos presentes. ¿Qué quiere decir aquello? Hay gente que no está firme en la fe, que no siempre cree, tiene dudas dentro de la iglesia. Pero tu adoración, mi adoración, puede hacer cambiar a muchos. Hay gente de descrédito que no cree. Dice, no creo. ¿Acaso Dios puede sanar? ¿Acaso Dios puede resolver el problema que yo tengo? Con esas dudas venimos a la iglesia. Pero cuando la adoración hacia nuestro Dios se manifiesta, puede convencerle a ese incrédulo. En el estudio de las palabras relacionadas a la adoración que brinda a la iglesia a Dios, concluimos que la adoración encierra toda la vida del cristiano. O sea, no solamente es, digamos, una parte, sino es toda la vida del cristiano debe estar en son de adoración. No solo se adora cuando se viene al templo, que es un tiempo de liturgia programada, sino que cada momento de nuestra vida es para adorar a Dios. Esto es lo que dice Jerry Bridges, el acto específico de rendirle a Dios la gloria, la majestad, honra y dignidad que son suyos. Entonces la adoración es un acto de reconocimiento, exaltación, glorificación del nombre de Dios. A Dios se da la veneración, el respeto, la honra, la gloria, la alabanza, la gratitud y el reconocimiento. Esto es lo que nosotros debemos dar lectura, digamos, en nuestras casas, leer todo el conjunto, pero esta parte para que usted diga en sus palabras, ya en pocas palabras, ¿no? No lo repita todo esto tal cual estoy haciéndolo yo, no, usted léalo una y otra vez, discúlpeme que lo diga así, y luego transmita a su estudiante, ya como unas definiciones bien puntuales. Quiero pasar a lo que es la adoración en el Antiguo Testamento. Voy a puntualizar, ¿ya? No lo ustedes lo van a ir leyendo, yo lo voy a puntualizar a ciertos lugares. Cuando hablamos de la adoración en el Antiguo Testamento, hablaríamos muchísimo, pero vamos a citar algunos aspectos. Gira alrededor del templo, la adoración en el Antiguo Testamento. Se limita a una celebración dentro del tabernáculo o templo, ¿sí? Como una especie de costumbre programada, por decirle, 6 veces al año, que estaba obligado a rendirle. Pero también podemos decir, antes de la construcción del templo, desde Adán hasta Jacob, la adoración se expresó por medio de sacrificios en calidad de ofrenda, para perdón de pecados, y en señal de agradecimiento por los favores recibidos o hechos por Dios. Eso es lo que sucedió entre Caín y Abel, recuerden ustedes, ¿no? Por eso es que justamente Caín le mata a Abel, por esa situación, porque no fue al agrado de Dios la adoración, la ofrenda que ofreció. En cambio, lo de Abel sí fue al agrado de Dios. Y ahí está para empezar. O sea, la adoración tiene que llegarle a Dios, tiene que ser al agrado de Dios. Y más adelante seguro que vamos a decir cómo tiene que ser esa adoración. Noé, después del diluvio, de la misma manera, presenta esa adoración a Dios. Desde Jacob hasta Moisés, aquí encontramos por lo menos 5 elementos importantes. Mostró convicción. Se da esa situación, convicción. Se siente la presencia de Dios. Si ustedes van recordando la historia desde Jacob hasta Moisés, hay presencia de Dios. En algún momento, por eso Moisés dice, si ustedes recuerdan, Éxodo 33:15, si tú no vas a estar, Señor, con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Se dan cuenta? O sea, presencia de Dios. Reconoció ese lugar como la casa de Dios. ¿Recuerdan de Jacob? Por eso lo llamó Betel, la puerta del cielo.
Entonces, y el voto y la promesa, el compromiso y desafío. Y ahí es donde surge de decir, prometió traer los diezmos. Ahí empieza con todo aquello. Naturalmente que esto desde Abraham va con los diezmos, pero no es el objeto de nuestro estudio, pero como señal de agradecimiento va. Moisés y el tabernáculo y el santuario móvil. En el desierto, después de ser librado todo el pueblo, Dios ordena a Moisés construir un tabernáculo para ser la casa, morada y residencia de Dios. Esa era la orden. Moisés construye para que haya una morada. Y eso es justamente los versos que ahí están viendo. Ese sentido tiene. No debes utilizar todos estos versos. Al leer tú te darás cuenta cuál de ellos va a ser necesario utilizarlo. Porque si lo utilizamos todo el tiempo no nos va a alcanzar. Entonces solamente usted usará algunos de estos textos. Y eso para reforzarlo. Ya eso, ya va a estar en el manejo tuyo, va a estar esa situación. La adoración en el primer templo edificado por Salomón, en Primeras Reyes nos habla, la adoración en el primer templo, el cómo se adoraba, qué se hacía en esta ocasión. Entonces es importante que usted le dé una miradita, una lectura. ¿Y esto cómo era? Estaba dirigido por un sacerdote en el Antiguo Testamento. Un sacerdote era necesario que dirija esta adoración. Era de carácter individual y comunitario. Eso lo encontramos. Podía ser de carácter individual, pero también comunitario. Y la adoración debe darse con una actitud de respeto. Así, esa era la práctica como lo hacían en el Antiguo Testamento. Con una actitud de respeto. Pasamos rápidamente a lo que es la adoración en el Nuevo Testamento. Aquí en San Juan capítulos 4, 21 al 26, ustedes recordarán, los verdaderos adoradores, ¿verdad? Van a adorar en espíritu y en verdad. Ustedes no saben, y más adelante vamos a detallar este aspecto, de esa manera se refiere. A eso está basado, pero más adelante un poco vamos a especificar aquello. Cuando hablamos de la adoración en el Nuevo Testamento, tiene sus raíces en el culto judío de las sinagogas. Ahí es donde parte, ¿no? En los cultos judíos, en las sinagogas. Se centra en la conducta del que adora, no más que en la forma. O sea, está en la conducta, en la actitud de la persona, del adorador, no en la forma. O sea, ¿cuál es la conducta del que está adorando? No la forma. Eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Está sujeta a la palabra de Dios y dirigida por el Espíritu Santo. No nos olvidemos que el que nos guía es el Espíritu Santo. Si puso esto en mis pensamientos para poder compartir con ustedes, con la iglesia, es el Espíritu Santo, no soy yo. No es la preocupación del pastor, sino es la preocupación del Espíritu Santo. Y eso mismo transmitimos porque está sujeta a la palabra de Dios y dirigida por el Espíritu Santo. Eso es lo que notamos en el Nuevo Testamento. Ahora vayamos entrando al siguiente punto. ¿Qué significa la adoración? Ahí tenemos las citas bíblicas. 1. La adoración es el reconocimiento de la grandeza de Dios. 2. Personajes bíblicos que adoraron a Dios. Dentro de la adoración, ¿qué es el reconocimiento de la grandeza? ¿Qué denotamos? La palabra adorar viene del latín adorare, por tanto significa reverenciar, honrar. También puede ser amar en extremo. Esto es lo que significa. Imagínense, adorar significa amar en extremo. ¿A quién? A Dios. Por eso es que acá nosotros, quiero hacerles, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. ¿Se da cuenta? Esto es lo que yo tengo que poner énfasis y ustedes al leer los pasajes seguro que van a encontrar estos aspectos. Por otro lado, la palabra hebrea, kabod, traducido es gloria y significa honor o peso de Dios, que está en Isaías 6:3. O sea, cuando hablamos de la adoración estamos reconociendo la grandeza
el peso de Dios, la grandeza de Dios y todos los atributos de Dios naturalmente reconocemos. Entonces, eso es lo que en esa primera parte especificamos. Pasamos al siguiente punto, que es personajes bíblicos que adoraron a Dios, desde Adán hasta el Nuevo Testamento y hasta nosotros. Pero en la Biblia encontramos: Adán adoró, Abel adoró, Noé adoró, Abraham adoró. Y cuando hablamos de la adoración de Abraham, es bien importante. Capítulos 12 del libro de Génesis, ¿verdad? Génesis 2. No está puesto por algún motivo. Fíjense que varias revisiones lo hago y sigue faltándome ahí el haber puesto el libro. Ustedes, por favor, si están con el material, les voy a pedir de que lo pongan, por favor. Se anoten en este instante, porque si no, alguno de ustedes se va a perder, ¿no? Es Génesis, capítulos 12. Esto de hablar de la adoración de Abraham es bien importante. ¿Recuerdan que debe sacrificar a Isaac? O sea, ¿qué está diciendo con eso? Por encima de tu hijo es la adoración a Dios. O sea, Señor, hasta el punto de perder a mi hijo, claro que sí. ¿A quién amas mucho? Debes perder a quién. Quizás amamos el dinero. Eso hay que hacerle entender al pueblo. Quizás ama mucho el dinero. Y por eso tiene que llegar a las 10, 11 de la mañana, porque primero hace su negocio y recién lo llega. Puede darse. Esto es lo que tengo que hacer entender, que tienes que, a lo que más amas, tienes que sacrificar, como Abraham sacrificó a su hijo. Pero ¿fue sacrificado Isaac o no? No. Y Dios le bendijo. Y Dios también le bendecirá a ese hermano, a esa hermana, que quizás en esto está. Lo que más ama, tienes que sacrificarlo. Esto es lo que hay que hacer entender de estos aspectos. Por eso les decía, ustedes van a rescatar de esto quizás algo que más les llame la atención. Josué, en su adoración. Samuel, en su adoración. David, ¿sí? Salomón, el hombre más sabio. Josías, Daniel, los magos del Oriente. ¿Conocían a Jesús? No lo conocían a Jesús, por cierto. No conocían, pero adoraron, porque tuvieron un guía. ¿Y quién era ese guía? La estrella de Belén. Entonces buscaban. Si alguna vez usted ha visto alguna película acerca de este tema de los magos del Oriente, buscan incesablemente, incansar, hasta llegar donde está Jesús. Entonces fíjense, hay aspectos. Pablo, otro de los adoradores, tuvo que hacerlo, porque era necesario que lo haga. Y nosotros, naturalmente, usted y yo, y esto es lo que hay que compartir con nuestros hermanos, quizás dando una lectura de todo esto, pero haciendo notar solamente uno de esto, yo te recomiendo, uno de esto, el que te llame la atención a ti, y eso le haces notar al pueblo, a tus estudiantes. No todo, porque entre comillas le vamos a cansar, ¿no? Pasamos al siguiente. El punto es, ¿por qué debemos adorar a Dios? Ahí tiene su base bíblica. Estoy empezando con esta flecha roja, ¿ya? Y voy a girar de la misma manera como gira el reloj, ¿ya? ¿Por qué debemos adorar a Dios? Porque así Dios manda a sus hijos. Ahí está la cita bíblica. Porque Dios manda que le adoremos. Número 2, porque así ordena las Escrituras. Así nos dice en el libro de Salmos que tenemos que adorar a Dios. Número 3, porque hemos sido creados para adorar y alabarle.
El objeto de nuestra creación justamente fue para adorar y alabarle a Dios. O sea, que Dios cuando te creó, Dios cuando permitió que tú nacieras, que yo naciera, es para que adore. Y ahí hay que darle énfasis, queridos hermanos. Si Dios aún nos presta la vida, quizás alguien estaba enfermo, a punto de morir, o en algún accidente, y si está con vida, ¿cuál es el propósito por el cual Dios te da todavía vida? Para que le adores. Y eso hay que hacerles recordar en nuestra clase a nuestros estudiantes. Número 4, porque Él es digno de alabanza y adoración. Aquí debo hacer de notar los atributos de Dios. Omnipotente, omnisciente, ¿sí? Los atributos de Dios debo hacer de notar. Número 5, porque la adoración reconoce su soberanía y la santidad. Por eso debemos adorar, porque se reconoce la soberanía y la santidad. Siguiente, porque Él mora en la alabanza y en la adoración de su pueblo. Ahí es donde disfruta nuestro Dios. Al ver que su pueblo le adora, es el gozo de Dios. Porque genera confianza y poder y los lleva a la presencia de Dios. ¿Por qué debo adorar? Porque voy a llegar a la presencia de Dios. Y eso hay que enfatizar, ¿no? Muchas veces nuestra cultura, en la cultura donde vivimos, de pronto que como que no nos permite, ¿no? Pareciera que nosotros estamos con cierto miedo de que, ¿qué me va a decir si cierro los ojos o levanto las manos? Me va a decir que se cree santo. Esa es nuestra idiosincrasia, de pronto, quizás de la cultura aymara. Pero no. Usted tiene que llegar a la presencia de Dios y quizás cierre los ojos, levantes las manos, saltes, brinques. Ese es por la gracia del Espíritu Santo, no por lo que tú quieras hacerlo. Esto es lo que tengo que hacer, porque la presencia de Dios, está la presencia de Dios. No se olviden, reitero una vez más, cuando habla en Éxodo 33:15, dice Moisés a Dios: si tú no vas a ir conmigo, si tú no vas a estar conmigo, si tu presencia no va a estar conmigo, no nos saques de aquí. Preferimos quedarnos. Si tu presencia no va a estar. Esto mismo en la adoración. ¿Por qué debemos adorar a Dios? Porque produce milagros en situaciones adversas. Es el mejor momento de contar en pocas palabras cómo Dios ha obrado en tu vida. Algún milagro, o cómo has visto el poder de Dios. Porque está la presencia de Dios, porque produce milagros, porque trae victoria. Te hace sentir, la adoración te hace sentir victorioso, porque has triunfado algo. Quizás uno viene a la iglesia, entre comillas, con cierto momento de soledad, quizás como que para perder derrotado llega, pero al sentir estar en la casa de Dios, empieza uno a adorar y se siente victorioso y triunfante. Y no solamente en la iglesia, puede ser en el diario vivir de tu vida. Cuando empiezas, le das esa adoración a Dios. Y por último, porque da testimonio a los incrédulos. Porque el incrédulo se fija y dice: wow, mira cómo aquel es distinto, la vivencia es diferente, la vivencia. Yo quisiera vivir así. Entonces ese es el testimonio, ¿no? Por eso es importante que nosotros en nuestro diario vivir siempre estemos consagrados a Dios y adorando a Dios con nuestra existencia. Pasamos al siguiente punto: cómo debemos adorar a Dios. Y aquí quiero que entendamos. En esta parte un poco quizás me voy a centrar y me voy a extender un poco yo. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Ahí están las citas bíblicas. Tiene 4 divisiones.
con una conducta apropiada, con una postura apropiada, adecuada, con variadas formas, ¿sí? Y por último, con distintas clases de cantos en la adoración y alabanza. ¿Ya? Vayamos con el primero, este primer recuadro. Cuando hablamos con una conducta, con una actitud apropiada, nos referimos a una vida diaria santa y obediente a Dios. Y eso nos dice en Primera Pedro, que nuestra vida debe estar en obediencia a Dios. Debe estar ligado en obediencia a Dios. Número 2, un corazón íntegro que glorifique a Dios. Debe haber integridad hacia Dios para glorificar su nombre. Número 3, con una adoración verdadera. Aquí un tanto vamos a desglosar para que entiendan. Vamos a entrar a lo que es el estudio de Juan 4, 19 al 24. ¿Qué es lo que dice? Dice, adoráis lo que no sabéis. ¿Qué significa? Adoráis lo que no sabéis. Adoración en ignorancia. ¿Hay gente que entonces adora en ignorancia? Claro que sí. No ha entendido. Lo está adorando en ignorancia. El pueblo samaritano adoraba en la ignorancia porque no sabía a quién estaba adorando. Es una adoración pagana. Deficiente. Es una adoración totalmente pagana. Los que van al culto por tradición y costumbre. ¿Habrá en las iglesias quien va por costumbre? Claro que sí. Entre comillas yo diría, espero cometer error. Quizás la mayoría de nuestros hijos que están en edad de victoriosos pueden caer en esta situación. Porque papá va a la iglesia. Quizás por obligación. Y hay veces eso se nota, como papá lo digo. Porque está obligado a alistarse. ¿No se alista? Muestra de qué es aquello. ¿Cómo lo pensarían ustedes? Pues es que no me llama la atención la iglesia. ¿A qué voy a ir a la iglesia? Prefiero quedarme. Entonces, de pronto pueden caer en esto, a la costumbre, ir por ir. Y no solamente ellos, la gente mayor también, los jóvenes también, los niños también, van porque van. De pronto quizás, discúlpenme, hay papás que cometemos grandes errores con nuestros hijos. De pronto quizás, ahí es donde aprovechen que se lo compre los caramelos. Entonces, el domingo voy a ir a la iglesia porque papá me lo compra caramelos. Ya se convierte en una costumbre, solo por costumbre nada más, por algo. Entonces, su adoración hay que caer en la ignorancia. A esto nos referimos. Cuando la palabra de Dios nos dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Esto es lo que dice la Biblia. Nosotros adoramos lo que sabemos. Adoración intelectual y carnal. Adoración intelectual y carnal. Referencia al culto judío. O sea, como referencia, trasladamos al culto judío, conocedor de la ley. Esos hombres conocían las leyes, sabían, pero cargaban a los que no sabían como pecado. Les hacían sentir pecadores. Entonces, hay veces lo mismo sucede en las iglesias. Los que conocen la palabra de Dios se consideran teólogos, pastores, líderes cristianos antiguos. Discúlpenme que lo diga, se pueden considerar, somos los fundadores, que una serie de situaciones, pero no tienen un cambio personal.
no muestran el cambio que Cristo ofrece. Esto es justamente, es una adoración intelectual. No, nosotros somos los mejores. De pronto cuando yo tuve, digamos, los encuentros con la línea amigos, Dios me permitió estar, los de la Nueva Inglaterra se consideran los mejores amigos, por si acaso. Y ellos dicen, ¿no? Ese es nuestro gran error, el considerarnos los mejores herederos de la línea amigos, porque primero obviamente llega a la Nueva Inglaterra en Estados Unidos, desde Inglaterra y llega de Jorge Fox, entonces obviamente, ¿no? Aquí llegó más puro, después a Bolivia pues lo distorsionado llegó, así por decirlo, entonces nos creemos los mejores amigos a nivel amigos. Ese es nuestro gran error, reconocían ellos. Y cada uno de nosotros tenemos eso. Nosotros somos los mejores, dirá la iglesia laja. Nosotros somos los mejores adoradores. No danzamos, no hacemos aquello, porque mira, ahí podríamos caer con ese tipo de pensamiento a una adoración intelectual carnal, por creernos así. Aquí, entonces, ¿qué Dios busca? Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Una adoración verdadera. No por tradición, sino con corazón sincero, por convicción. Ahí le falta una N, por favor. Ustedes le agregan. Por convicción. Adora bajo la influencia del Espíritu Santo. Trae todos sus afectos y deseos al trono de Dios. Esa es la verdadera adoración. Traer todos tus afectos, tu sentimiento, quizás tu soledad, el momento difícil que uno está atravesando, eso presentárselo a Dios, esa es la verdadera adoración. Y eso es lo que en San Juan 4:24 está diciendo, ¿no? Ustedes creen adorar, pero no saben lo que adoran. Nosotros sabemos lo que adoramos. Nos creemos los mejores, pero eso no es correcto, sino los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, una adoración verdadera, con un corazón sincero, la actitud sincera, reconocer que soy pecador. Hay mucha gente que no quiere doblar rodillas, se habrán dado cuenta ustedes en la iglesia, y más adelante lo vamos a ver, porque es señal de humildad, señal de humillarse delante de Dios, señal de reconocer que yo soy pecador. Alguien dirá, ¿estoy obligado entonces a doblar? Sí, Señor, estás obligado a doblar rodillas. Pero es que no siento, pero estás obligado. Pero bien lo haces como no lo sientes, bien lo haces. Porque se caería en lo que es la costumbre. Y esto no debe caer el hombre, el cristiano. Esto es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, queridos hermanos. Se dan cuenta que un poquito me demoré en esto porque quiero que el cristiano y ustedes también entiendan qué es la adoración. Con una postura adecuada de rodillas. Y le mando 2 días. Postrado delante de Dios. Esta postración es la frente, la cabeza al suelo, chocando. Esa es la postración. ¿Parados? Claro que sí. Es una manera de adorar. Pero aquí va una diferencia de rodillas. Señal de humildad. Puedes adorar parado. Pero cuando hablamos es señal de humildad. Me humillo delante de ti, Señor. Levantando las manos. Claro que sí, por les decía. Uno siente levantar la mano, pero nuestra idiosincrasia a nosotros nos limita, ¿no? Esto levanta. ¿Qué van a decir los hermanos? Van a pensar que yo soy el más santo. No, usted adora libremente. Esto es lo que hay que motivar a nuestros hermanos, a que adoren a Dios de la manera como lo siente, por eso justamente hacemos notar, en silencio, sí, claro, en silencio. Algún momento a mí me encantaría poner en práctica esta adoración en silencio. No por copiarnos de nuestros amigos excelentes, sino porque sentir la presencia de Dios en silencio.
escuchar la voz de Dios que te dice en el corazón, en el fondo de tu vida. ¿En lágrimas? Claro que sí. Pero hágase decentemente. Todo esto decentemente. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Con variadas formas, cantando, sí. Muchos de nuestros cantos, alabanzas, cánticos, nos llevan a la adoración a Dios. Y cantando podemos adorarle. Ayunando, claro que sí. Usted puede adorar a Dios ayunando. Sirviendo a Dios con las capacidades que nos haya dado, claro que sí. Aquel que lo sirve a gusto. El que está tocando el instrumento. Bueno, disfruta de estar, no por obligación. Aquel que está controlando las Biblias lo disfruta anotando. Es una adoración, es servir. Aquel que está presidiendo, disfruta de su tiempo que tiene. Ya está corriendo como si fuera su casa a la iglesia. Parte. La gente no te va a entender. Discúlpenme. La familia no te va a entender. Solo tú y Dios tienes que entenderte. El resto no te va a entender. Vas a sufrir las críticas, porque así lo es. Entonces, esto es lo que usted tiene que entender, porque cuando uno realmente quiere adorar a Dios, lo hace de corazón, sirviendo con los dones que el Señor le ha dado, viviendo cada día conforme a su voluntad, con diferentes instrumentos que agradan a Dios. ¿Sí? El siguiente paso de esto que quiero animarles y quiero a través de ustedes que motiven las clases. Hablé hoy con Josué y Eloy para que abramos los cursos de música en Laja y aquí en el Alto, y espero que todos participemos para aprender a tocar algún instrumento, porque tiene que ser así, queridos hermanos. Tenemos que motivar. Para eso estamos como maestros, para eso estamos como líderes. Hay que motivar a nuestros hijos, a la esposa, a todos, a los hermanos. Vayamos a tocar. Y tenemos en la iglesia quienes saben y nos pueden compartir y aprender de aquello. Al 100% no aprenderé, pero algo aprenderé. Y con eso puedo prestar. Y eso puede ser parte de mi adoración a Dios. Estos aspectos es muy importante que como maestros motivemos para terminar esta parte con distintas clases y cantos, la adoración y alabanza, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. En Efesios, en Colosenses, en Habacuc, en 1 Corintios lo va diciendo aquello, que la adoración a Dios y alabanza tiene que ser con los salmos, tiene que ser con himnos y con cánticos espirituales. Para terminar, ¿cuáles son los resultados de una adoración verdadera? Tenemos las citas bíblicas y aquí quizás se vuelven a repetir. Crea una atmósfera de redención. A uno le hace sentir redimido, a uno le hace sentir perdonados sus pecados cuando uno entra en una adoración verdadera. De lo vil, de lo pecador que somos, en la adoración encuentras la renovación de tu espíritu. Destaca el valor del individuo. Se siente con mucho valor cuando uno adora a Dios. Da perspectiva a la vida. Puedo llegar más allá. No se termina aquí. ¿Cuántos de ustedes, de nosotros, habremos pasado momentos difíciles? Pero la palabra de Dios, cuando lo lees, entras en esa adoración, te da una perspectiva de vida. Hay esperanza en Dios. Mi esperanza, mi castillo mío, es mi Dios. Ahí voy a encontrar socorro si estoy en problemas. Y la Biblia nos va diciendo, padre y madre te puede abandonar, mas Jehová te recoge. ¿Se da cuenta? Esto es justamente lo que
en la adoración usted y yo vamos a encontrar, esos son los resultados. Da ocasión al compañerismo. Uno empieza a entrar en compañerismo con el otro. La confianza nace y puedes compartir y contagiarlo. Educa a los cristianos, así como lo hemos leído, pero hágase decentemente. Educa. La adoración, estos resultados tiene. Le educa al creyente. Sabe que está yendo a presentarse a Dios y dice, no, me voy a vestir bien, me voy a peinar bien, no debo hacer, no quisiera, pero lo voy a hacer de esta manera. Eso le educa al cristiano, la adoración. Le hace que se sienta, está en la presencia de Dios y uno dice, no puedo estar así delante de Dios. Así no voy a estar bien, incluso físicamente, ¿no? No quiero ir quizás, la mejor ropa quiero vestir, aunque viejito, pero la mejor ropa. No debo ir aseadito a la iglesia. O sea, le educa. Enriquece la responsabilidad y fortalece el carácter. Sí o sí, fortalece el carácter. No olviden que en la adoración Moisés se encuentra ser forjado su carácter. Ahí es donde encuentra que su carácter, su responsabilidad, Josué y los hombres bíblicos siempre vamos a encontrar aquello. Josué de la misma manera. Ahí. ¿Quién podría cumplir como Josué? Josué solo tienes que dar 7 vueltas para que los muros de Jericó se derrumben. Muy bien, Señor, lo voy a hacer. Pero cualquiera diría, no, como que se ha creído, pero hay confianza, hay responsabilidad y uno lo hace. Ya en uno genera estos aspectos, la adoración, da energía para el servicio. Uno se siente más útil. Yo estoy apenado este tiempo al verle sentadito inquieto al hermano Exalto, ¿no? A veces parece que se sentía muy útil ahí, pero le veo medio incómodo sentándose ahí. Es que de pronto es como si ya no tengo trabajo. Me han echado del trabajo, ¿ahora qué hago? ¿Dónde voy a buscar mi espacio? Y muchas veces de estos aspectos ocurre aquello. Y por eso algunos también se van, ¿no? De alguna iglesia. No, como que no soy útil. Ahí encuentran dónde ser útil de pronto. Estos aspectos hay que tener también cuidado es un tema muy diferente a esto. Pero queridos hermanos, esto he querido presentarles y como conclusión Apocalipsis 19:6, ¿qué dice? Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Esa es la adoración. A eso vamos, queridos hermanos y hermanas. A esa adoración vamos a llegar un día. Entonces, queridos hermanos, he querido presentarles en esta ocasión el tema. Si hay algunas preguntas, estamos tan presto para poder compartir un poquito. Muchas gracias, queridos hermanos. Dios les bendiga mucho. ¿Alguna consulta, alguna aclaración, queridos hermanos? Solamente antes de que me pregunten, también puntualizar. Hoy yo estuve con los jóvenes. No siempre alcanza el tiempo por si acaso, ¿no? Entonces hay que procurar de manejar bien y para eso justamente tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes para ir preparando todo eso, ¿no? A ver, en el primer domingo no he podido estar, hasta aquí alcance. Segundo domingo, logré. En esta ocasión, lo voy sintetizando más y más. Dios les bendiga muchísimo, queridos hermanos, siervos útiles del Señor, porque son buenos siervos. Me alegra muchísimo. Creo el Espíritu Santo ha direccionado al hermano Wilder en esta ocasión, quien está como director, para poder ponerles, sugerirles como maestros ahí
el Espíritu Santo es quien dijo: apartadme a estos varones y damas para que puedan prestar su servicio. Y me doy cuenta en el momento cuando hacen sus presentaciones, y Dios les sigue utilizando, queridas hermanas y hermanos. Dios les bendiga muchísimo. Quizás hay algo para compartir, Wilder. Adelante.